Hola chicos, ¿cómo están? Continuamos con nuestro curso de cálculo diferencial con la siguiente unidad, que es funciones. Primero hablemos del concepto de la función. La función es una relación, una regla de correspondencia entre dos variables, los valores de las x contra los valores del eje y. Y esta es la notación funcional que nos relaciona ambas variables. No quiere decir que es f por x, sino que y está en términos en función, depende de los valores de x. X es todos los valores de entrada o dominio de la función, y son todos los valores de salida o rango de la función, y f es la relación, la regla de correspondencia con la que vamos a relacionar ambas variables. Veamos el siguiente ejemplo, la siguiente analogía. Ustedes han hecho uso de máquinas expendedoras de dulces como esta, donde ustedes le meten cierta cantidad, estos son valores de entrada, y en consecuencia ustedes reciben productos de salida, que pueden ser papas, chocolates, dulces, refrescos, etc. En este caso, esta máquina expendedora de dulces es la regla de correspondencia, es la F, la que relaciona los valores de entrada con los de salida, y de la siguiente manera podemos determinar que el dominio de la función, o sea de la máquina, son todos los valores que te acepta. 1, 5, 10, 20, 50. No acepta moneda de billetes de 100 y de 200. El rango de la función son todos los productos de salida. Papas, chocolate, dulces, refrescos en este ejemplo. No tiene cigarros. Los cigarros no están dentro del rango de la función. Y la regla de correspondencia es la siguiente. Si a la máquina F le metes un peso, te da un dulce. Si a la máquina F le pones 5, te da un chocolate. Si a la máquina F le pones 10 pesos, te da papas. Si a la máquina F le pones 15 pesos, te da un refresco. Veamos el siguiente ejemplo con una expresión algebraica, donde f de x es 3x más 5. F de x es igual a y, como la vimos en la diapositiva anterior. Si los valores de entrada son todos los números reales enteros, menos 2, 1, 0, 1, 2, etc., y los sustituimos en la función, en este caso, ¿cuánto va a valer la función cuando le introduzco el número menos 2? Entonces multiplico, donde vea la x, sustituyo por menos 2. 3 por menos 2 más 5 es menos 1. Y si ahora lo sustituyo con el número menos 1 y hago las operaciones, ahora es 2. Si introduzco el 0, ahora el resultado es 5. Si pongo 1 es 8, si pongo 2, etcétera, ¿no? Es 11. Entonces, el dominio de la función son todos los números reales, digo, no nomás los enteros, pueden ser también fraccionarios, decimales, etc. Es decir, de menos infinito a infinito. Y el rango de la función son también todos los números reales, en este caso en el eje vertical, en el eje de las y, tanto negativos como positivos. ¿Cuál es la diferencia entre una función y una ecuación? Esta es una función y esta es una ecuación. Aquí está igualado una cantidad, en este caso a 0. Por lo general las ecuaciones las igualamos a 0. Una función se parece, como les decía hace rato, a una máquina expendedora de dulces, donde introduzco diferentes tipos de monedas y voy a tener diferentes productos. Una ecuación lineal se parece a estas máquinas que encuentran en los estacionamientos, donde tú le introduces una moneda y te da tu ticket validado. En ese orden vamos a manejarlo. Es decir, en una función lineal damos valores de entrada y obtenemos diferentes valores de salida, que es el dominio, la entrada, y los valores de salida es el rango. Y en el caso de una ecuación lineal, damos un valor de entrada, que es el valor de la x, y que su condición de salida va a ser que satisface la igualdad. X es la solución de la ecuación, y el producto de salida es que esta x satisface la igualdad de la ecuación. Bueno, seguimos hablando de funciones. Vamos a distinguir una función de una ecuación utilizando una reglita que se llama regla de la línea vertical. Si yo al trazar una línea vertical de una gráfica lo toco un solo punto, es una función. Si lo toco dos puntos, no es una función, se conoce como relación. Es decir, una función es una ecuación, pero no toda ecuación es una función. ¿Debido a qué? Debido a que a un valor de entrada en una función corresponde un valor de salida, pero en una ecuación, a un valor de entrada, como lo estamos viendo aquí en el círculo, a este valor de entrada puedo tener dos valores de salida, dos proyecciones sobre el eje Y.
Conozcamos algunas de las funciones más importantes. La función constante, esta es su forma general, f de x igual a c. C representa un número cualquiera. Y su gráfica es una línea horizontal. Es una línea horizontal respecto al eje x. Por eso su dominio son todos los números reales. Y su rango únicamente es el valor de c, porque únicamente toca en un punto el eje de las y. Una función lineal es aquella que, además de contar con la parte constante, tiene un elemento algebraico llamado mx, donde m es la pendiente de la recta, es la inclinación de la recta. Ahorita lo vamos a definir. Y el dominio de la función, como lo vimos en el ejemplo anterior, después de la máquina de dulces, todo el dominio son todos los números reales porque tiene una proyección sobre el eje de las x. Y el rango, sus valores de salida, son todos los valores en el eje de y, porque si usted ve en cada punto también tiene una proyección sobre el eje de las y. En el caso de la ecuación lineal, les decía que su inclinación es la pendiente. La m es pendiente. Donde cruza la recta es lo que se conoce como ordenada al origen, y donde se intersecta en el eje vertical, en el eje horizontal se conoce como abscisa al origen. La forma más común de la recta es la y igual a mx más b, que se conoce como forma ordinaria de la recta. Pero cuando nos dan dos puntos o un punto, podemos llegar a encontrar sus diferentes formas, que es punto pendiente, o la general, o la simétrica. Esta la vamos a trabajar en clase, pero la manera en que podemos calcular la pendiente, la inclinación de la recta, es con esta relación. La pendiente es una relación entre su cambio vertical y su cambio horizontal. Su cambio vertical puede ser positivo o negativo. Puede ser que haya pendientes positivas hacia arriba, pendientes negativas hacia abajo, nula horizontal o indefinida vertical. Las rectas paralelas, las dos tienen la misma pendiente, por eso son paralelas. Y las perpendiculares tienen una relación muy particular, que la pendiente de una es el recíproco negativo de la otra, como lo vemos aquí. Una función cuadrática tiene esta forma: f de x igual a ax cuadrado más bx más c, es decir, ya tiene un término cuadrático. La variable independiente está elevado al cuadrado. Y tenemos dos modelos de funciones cuadráticas, con las ramas hacia abajo o las ramas hacia arriba. El punto más alto o el punto más bajo lo tenemos aquí, y son simétricas. Las ramas hacia abajo es cuando el coeficiente de la A es negativo, y las ramas son hacia arriba cuando el coeficiente de la A es positivo. El dominio de una función cuadrática son todos los números reales, pero la determinación de su vértice la vamos a utilizar, la ubicación de este vértice, vamos a utilizar esta relación. La coordenada x se conoce como y, la vamos a utilizar con esta formulita, menos b sobre 2a. Y la coordenada en y, que se conoce como k, la vamos a sustituir en la función. Recuerden que esta es una notación funcional. Y el dominio de la función cuadrática son todos los números reales, porque se proyecta sobre el eje de las x, pero el rango únicamente es lo que se proyecta sobre el eje de las y, partiendo del vértice hacia abajo, si es este modelo, o del vértice hacia arriba, si fuera este otro. Estas son las funciones básicas. Estas funciones básicas son la lineal que vimos ahorita, que se llama identidad, cuadrática, pero existen otras. Cuando está elevado al cubo se llama cúbica. Si sacamos raíz cuadrada, con el operador valor absoluto que vimos en la unidad anterior, función racional, función exponencial o función logarítmica. Todas estas funciones las vamos a ir utilizando a lo largo del curso, sobre todo cuando lleguemos al tema de derivadas. Una manera de graficar es dándole valores a x para obtener y, pero no es necesariamente la única ni la más preferida. Podemos utilizar una herramienta de graficación. Existen muchos softwares para graficar funciones y veremos uno de ellos en clase. Las funciones también tienen su álgebra. Podemos hacer operaciones con las funciones. Podemos sumarlas, restarlas, multiplicarlas, dividirlas, y esto lo vamos a trabajar en clase también con los ejercicios que hagamos.
Hay otro concepto en las funciones que se llama composición de funciones, en donde no es un punto de multiplicación, sino es un circulito. Lo que dice esta expresión, que esta es una notación funcional, significa que f está compuesta de g. Esta es otra manera de representarlo. Vean, observen cómo dentro del paréntesis de f está la función g. Es algo parecido a la notación funcional que estábamos viendo anteriormente, más que en vez de tener una sola variable en x, aquí esta función g va a estar compuesta, elaborada, constituida por lo que represente la función g. Esta es una forma gráfica de representar esa composición. X está dentro de g de x, pero g de x está dentro de f. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.